Amados hermanos y amigos, el tema que hoy quiero compartir lo he titulado No imites las costumbres de este mundo. Para ello nos sumergiremos en las profundidades de la palabra de Dios, específicamente en la carta a los Romanos, capítulo 12, el verso 2, que dice así: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En esta vida todos vamos navegando por el vasto océano de nuestra existencia humana. A nuestro alrededor, las olas de las costumbres y las tendencias de este mundo se elevan y caen con fuerza, influenciadas por las corrientes de la cultura, la moda y los valores predominantes de la sociedad. Al igual que un barco en alta mar, podemos encontrarnos atrapados en estas corrientes, siendo arrastrados sin rumbo por las aguas turbulentas de la conformidad. Ahora, imagina por un momento que en lugar de ser un barco a la deriva, eres un faro plantado firmemente en la roca inquebrantable ante las olas, proporcionando luz y dirección a aquellos que navegan en la oscuridad. Este faro es un símbolo de resistencia, un testimonio de firmeza frente a las fuerzas que buscan arrastrarlo hacia el abismo. Así nos llama Pablo en Romanos 12:2, a ser como ese faro, a no conformarnos con las costumbres de este mundo. No se trata de una simple invitación a ser diferentes por el mero hecho de la diferencia, sino de una exhortación a resistir las tendencias que se oponen a los valores del reino de Dios. No conformarse con las costumbres de este mundo es, por tanto, una declaración de independencia espiritual, una afirmación de que nuestras vidas están guiadas por una verdad más alta, una verdad eterna que trasciende las modas pasajeras y las filosofías vacías de la época. Es un llamado a vivir de tal manera que incluso en medio de la tempestad seamos un refugio seguro para los perdidos y una guía para aquellos que buscan el camino hacia casa. Lo primero que encontramos en nuestro pasaje de hoy es que el apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos con las costumbres de este mundo. Y esto quiere decir que no nos debemos acomodar a la forma de vivir, a la cultura y a las costumbres de este mundo tan cambiante y lleno de pecado. En este primer punto, al reflexionar sobre la importancia de no conformarnos con las costumbres de este mundo, es apropiado recordar la historia de Lot, tal como se narra en el libro de Génesis. Cuando Abraham y Lot decidieron separar sus caminos debido a que sus rebaños y pastores habían crecido demasiado para la tierra que compartían, Lot tuvo la oportunidad de elegir hacia dónde ir. Se nos dice en Génesis capítulo 13, versos 10 al 13, que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era bien regada y fértil, comparada incluso con el jardín del Señor. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y viajó hacia el este, separándose así de Abraham. Pero la elección de Lot no se basó únicamente en las consideraciones prácticas de la fertilidad de la tierra. Implicaba también una aproximación gradual a una sociedad corrupta y perversa. En Génesis se menciona específicamente que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. A pesar de esta advertencia, Lot fue acercando su tienda hasta Sodoma, lo que eventualmente lo llevó a vivir dentro de la ciudad. Esta decisión de Lot de vivir cerca y luego dentro de Sodoma es un ejemplo clásico de cómo la conformidad con el mundo puede infiltrarse sutilmente en nuestras vidas. Al principio puede parecer una decisión inocente o justificada por razones prácticas, pero ¿sabes? Con el tiempo nos encontramos cada vez más influenciados
y finalmente absorbidos por las normas y valores de la sociedad que nos rodea, incluso cuando estos están en conflicto con la voluntad de Dios. El resultado de la decisión de Lot fue trágico. No solo sufrió la pérdida de su esposa y el desmoronamiento de su familia, sino que también se vio implicado en el juicio divino contra Sodoma y Gomorra. Su historia sirve como una advertencia clara para todos nosotros. Alinearse demasiado estrechamente con el mundo y con sus prácticas puede llevarnos a un camino peligroso, uno que nos aleja de la bendición y la protección de Dios. La lección que aprendemos de Lot es que la ubicación de nuestra tienda, es decir, donde decidimos plantar nuestros valores y prioridades, tiene profundas implicaciones para nuestra vida espiritual. Cada día enfrentamos elecciones que, aunque pueden parecer insignificantes en ese momento, tienen el potencial de dirigir nuestras vidas hacia un camino alejado de Dios. En nuestra era, esto puede manifestarse en la forma en que interactuamos en las redes sociales, las inversiones de tiempo que hacemos o incluso en las amistades que cultivamos. Ya se acerca diciembre con su alegría, sus fiestas y sus desenfrenos, y como Lot, podemos encontrarnos fácilmente influenciados por el entorno que nos rodea, a menos que tomemos decisiones radicales para vivir de acuerdo con los principios bíblicos que Dios nos ordena. Es imperativo, apreciado hermano y amigo, que evaluemos constantemente la dirección en la que estamos moviendo nuestras tiendas y reflexionemos si realmente estamos buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, o simplemente nos estamos acomodando en las llanuras de una cultura perversa y a menudo contraria a los valores del reino de Dios. Por lo tanto, no imites las costumbres de este mundo. Este es un llamado a ser diferentes, a no dejarnos arrastrar por las corrientes de pensamiento y comportamiento que predominan en la sociedad y que a menudo están en conflicto con los valores cristianos. No conformarse significa mantenerse firme en los principios bíblicos y vivir de manera que podamos reflejar los valores del reino de Dios. Implica ser valientes y estar dispuestos a nadar contra la corriente, siendo ejemplo vivo de santidad, amor e integridad. Lo segundo que nos dice el apóstol Pablo es: transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. La transformación a la que Pablo se refiere no es una transformación superficial. No se trata de hacernos un lindo y distinto corte de cabello o un cambio extremo a través de varias cirugías. No, el apóstol se refiere a una metamorfosis profunda y completa, comenzando por nuestra mente. Yo creo que en la clase de ciencias todos, o no sé, la mayoría de nosotros, observamos el proceso de metamorfosis en criaturas como la mariposa, que pasa de ser una oruga terrestre a una bella criatura alada. Esta transformación es un maravilloso paralelo de lo que Pablo está describiendo. Al igual que la mariposa, no estamos llamados a permanecer arrastrándonos todo el tiempo en el suelo, limitados por nuestros apetitos y deseos carnales. En cambio, estamos llamados a elevarnos, a ser transformados y a vivir una vida de libertad y belleza en Cristo. La renovación de nuestra mente es un proceso activo y continuo que implica sumergirnos en la verdad de Dios revelada en las Escrituras y permitir que esa verdad reconfigure nuestros pensamientos y nuestras prioridades. En la práctica, esto significa dedicar tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios, comprometiéndonos con una comunidad de creyentes como esta que nos anime, y también estar dispuestos a cuestionar y abandonar patrones de pensamiento y comportamiento que no se alineen con los valores del reino de Dios. En nuestro tiempo, la renovación de la mente es crucial.
ya que estamos inundados por una corriente constante de información, de ideologías y mensajes que compiten por nuestra atención y lealtad. Desde la política hasta la publicidad, desde las redes sociales hasta el entretenimiento, nos enfrentamos a un bombardeo constante de ideas y valores que a menudo son diametralmente opuestos a los principios bíblicos. Renovar nuestra mente significa filtrar activamente estos mensajes, examinarlos a la luz de la verdad de Dios y aferrarnos firmemente a lo que es bueno, verdadero y justo. La renovación de la mente también implica una nueva forma de ver el mundo y a nosotros mismos. En lugar de definirnos por nuestros logros, posesiones o el juicio de los demás, comenzamos a vernos como Dios nos ve, como seres creados a su imagen, redimidos por Cristo y dotados con un propósito divino. Es un viaje que dura toda la vida, pero es el camino hacia la verdadera libertad y plenitud en Cristo. Y como tercer y último punto clave en nuestro pasaje de Romanos, capítulo 12, verso 2, es el discernimiento de la voluntad de Dios, descrita como buena, agradable y perfecta. Este discernimiento no solo es un ejercicio intelectual, sino una profunda comprensión espiritual que se alcanza a través de la transformación mencionada anteriormente. Cuando nuestras mentes están renovadas y alineadas con Dios, comenzamos a ver la vida desde su perspectiva y a comprender más plenamente su propósito para nosotros. Querido oyente, discernir o entender la voluntad de Dios requiere una relación íntima con Él. No podemos conocer verdaderamente los deseos de alguien si no pasamos tiempo con esa persona. De manera similar, nuestra comprensión de la voluntad de Dios se profundiza a medida que pasamos tiempo en oración, meditación y estudio de su palabra. En la actualidad, discernir la voluntad de Dios es particularmente desafiante debido a tantas distracciones constantes que compiten por nuestra atención. Vivimos en una era de información y opciones ilimitadas, donde a menudo se valora más la televisión, las series, las telenovelas, las redes sociales, los viajes, conocer lugares hermosos y demás cosas que se interponen en nuestra búsqueda constante de la voluntad divina. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo que significa que está diseñada para nuestro bien supremo y para la gloria de Dios. Para discernir esta voluntad divina, debemos estar dispuestos a someternos a ella, incluso cuando vaya en contra de nuestros deseos o planes personales. Esto implica una entrega de nuestra propia voluntad y una confianza en que Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que es mejor para nosotros. Al buscar y seguir su voluntad, nos encontramos en armonía con el Creador del universo y nuestras vidas se convierten en un reflejo de su amor y de su gracia. Este es el camino hacia una existencia verdaderamente transformada y bendecida. Haciendo una síntesis breve de nuestra enseñanza de hoy, encontramos un llamado del Señor a una transformación radical que comienza en el núcleo de nuestro ser. Este pasaje bíblico de Romanos 12:2, que luego puedes leer con mayor detenimiento, nos insta a resistir la tentación de conformarnos a los patrones efímeros de este mundo, recordándonos el peligro de deslizarnos gradualmente hacia valores y prácticas que están en desacuerdo con los del reino de Dios. Tal como Lot se fue acercando poco a poco a Sodoma y Gomorra, nuestra verdadera identidad y propósito solo se encuentran en la separación consciente y deliberada de esas influencias, buscando en su lugar la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La transformación de la que nos habla Pablo es una renovación de la mente, una metamorfosis espiritual que nos eleva por encima de los deseos terrenales y nos lleva a una vida de libertad y belleza en Cristo.
Esta renovación requiere una inmersión activa en la verdad de Dios y una evaluación constante de nuestras influencias y elecciones. Y finalmente, la culminación de este proceso de transformación es el discernimiento de la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta comprensión surge de una relación íntima con Él y conduce a una existencia en armonía con su plan eterno. La voluntad de Dios nos guía hacia un propósito significativo, nos llena de paz y satisfacción y nos ofrece una brújula fiable en medio de un mundo imperfecto. Apreciado hermano y amigo, vamos a orar, reflexionar sobre estos principios tan profundos de Romanos 12:2. Nos damos cuenta de que el llamado a la transformación y renovación no solo es un aspecto de nuestra fe, sino el corazón mismo de nuestra vida cristiana auténtica. No estamos destinados a caminar en conformidad con este mundo o a comportarnos como ellos para ser aceptados, sino que nuestro llamado es a ser ejemplos vivos del amor y de la gracia de Dios. Por lo tanto, quiero invitarlos a que juntos nos comprometamos a vivir este cambio, no solo por hoy, sino todos los días de nuestras vidas. Acerquémonos ahora en oración, buscando la sabiduría y la fuerza para seguir este camino. Oremos para que nuestras mentes sean renovadas, para que nuestras vidas reflejen la voluntad de Dios y para que en cada paso podamos encontrar la paz y la alegría que provienen de vivir en plena armonía con su buena, agradable y perfecta voluntad. Venid, inclinemos nuestras cabezas y elevemos nuestros corazones a Él en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, animarnos y también a veces exhortarnos a imitar las costumbres de este mundo. Señor, reconocemos que estamos rodeados de influencias que a menudo buscan apartarnos de tu verdad y de tu amor. Por eso, hoy te suplicamos que nos ayudes a resistir la tentación de imitar ciegamente las corrientes de este mundo, las cuales se alejan de tu voluntad divina. Padre amado, como Lot, a veces nos encontramos deslizándonos hacia las Sodomas y Gomorras modernas. Somos atraídos por sus luces y por sus promesas vacías. Pero el gran anhelo de nuestro corazón eres tú, es tu presencia. Te pedimos, Señor, una transformación profunda en nuestras vidas, que comienza hoy con la renovación de nuestras mentes. Padre, ayúdanos a meditar en tus enseñanzas y a discernir entre lo que es pasajero y lo que es eterno. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia lo que es bueno, agradable y perfecto a tus ojos. Danos la valentía de evaluar nuestras elecciones, nuestros pensamientos y nuestras acciones, para asegurarnos de que reflejen tu verdad y tu amor. Dios amado, te pedimos el discernimiento para entender tu voluntad en nuestras vidas. Reconocemos que es buena, agradable y perfecta, pero a menudo nos resulta difícil verla claramente en medio de las distracciones y el ruido de este mundo. Ayúdanos, Señor, a construir una relación íntima contigo, donde podamos oír tu voz y sentir la dirección de tu Espíritu Santo. Que nuestra sumisión a tu voluntad nos traiga paz y satisfacción, aún en medio de las pruebas. Amado Dios, te rogamos que nos llenes de amor y de gracia para hacer luz en este mundo oscurecido. Señor, que nuestras vidas no solo experimenten esta transformación, sino que también sean testimonios vivientes de tu poder transformador. Te lo pedimos no por nuestros méritos, sino en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mi iglesia es casa.